Queridos amigos, seguimos con la filosofía útil intentando recorrer la región justamente de la felicidad. Estamos observando, recorriendo, viajando por las ofertas que nos han hecho grandes sabios, pensadores que han estado preocupados por aumentar el bienestar y la felicidad de los seres humanos. Hemos empezado con Epicuro, un sabio, un hombre honesto, un hombre bueno, un hombre inteligente, que consideró que la felicidad no es tan complicada. Conseguir la felicidad no es tan complicado, aunque tampoco es tan sencillo. ¿Y por qué se dedicó al estudio de la felicidad? Se dedicó al estudio de la felicidad porque la felicidad es el impulso natural, al que en realidad nadie renuncia, si se llega a ella. Es posible que no dediquemos mucho tiempo a buscarla, pero si la consigues, nadie renuncia a ella, porque es un bien por sí mismo, un bien muy interesante. Él nos hace una oferta, y la oferta que él nos hace es conseguir un mundo placentero, dichoso, quizás utópico, idílico, pero en realidad es el que está más al alcance de todo el mundo. Así ese mundo lo hemos conocido en muchas ocasiones, con muchos ejemplos. En la isla de los Feacios, cuando Homero explica en la Odisea, llega Ulises a la isla de los Feacios. Y la isla de los Feacios es un lugar idílico, un lugar perfecto, un lugar donde la gente vive de forma feliz. Porque han conseguido crear, encontrar una naturaleza que solo puede dar alegría y felicidad. La describen Homero, en el canto, creo que es en el canto 7 de la Odisea, la describe a estos lugares, los describe como unos campos llenos de frutales, pero frutales en los que nunca dejan de haber frutos. Por ejemplo, las peras, hay unos perales que están en flor, otros que están produciendo fruto, otros que se les está cayendo la hoja, pero siempre de forma perenne hay este tipo de frutas o cerezas. Algo así como pasa con los limoneros en nuestras tierras, que al mismo tiempo un limonero tiene frutos pequeños, maduros y flores. Es posible. Yo lo he visto en Guinea Ecuatorial, que era curioso. Porque no están sometidos a los cambios de las estaciones. Bien, por lo tanto, la isla de los Feacios es maravillosa. Es un lugar donde, además, saben vivir, saben jugar, saben respetar a los demás. Y hay una relación entre el pueblo y la aristocracia, una relación muy fluida, estupenda, extraordinaria. Y allí llega Ulises, y allí pasa un tiempo maravilloso. Y allí les cuenta lo que ha sido su vida y quién es él, y le ayuda a que llegue a su tierra. Pero hay otros lugares muy importantes donde se ha hablado de este sitio idílico, de esta felicidad. Sabemos ya que Horacio, un filósofo, un escritor latino, escribió el Beatus Ille, que es un canto a ese tipo de felicidad del campo, a ese tipo de felicidad que produce la naturaleza y que produce cuando tú estás relajado y vives de ello. Fray Luis de León,
que también dedicó tiempo a ello y nos dice lo siguiente: qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. ¿Qué hemos de decir de Luis de Góngora? Luis de Góngora, que nos decía lo siguiente: traten otros del gobierno, del mundo y de sus monarquías. Traten otros del gobierno, del mundo y sus monarquías. Mientras gobiernan mis días, mantequillas y pan tierno. Y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente, y ríase la gente. Bueno, yo creo que son actitudes muy sabias, estas que estamos viendo, ¿no? Actitudes muy sabias. O aquella de Fabio, las esperanzas cortesanas, prisiones son, del ambicioso muere, y donde el más astuto nacen canas. De Andrade. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ha habido muchos sabios, muchas personas inteligentes que han sabido vivir una vida relajada, tranquila y feliz, sin grandes complicaciones. Bien, por lo tanto, esa es un poco la meta. Ahí es donde nos quiere llevar Epicuro. Nos quiere llevar a esa situación, a ese lugar, a esa tranquilidad. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en muy poco. Salud del cuerpo y serenidad del alma. Parece fácil y todo el mundo puede conseguirlo. Salud del cuerpo y serenidad del alma. Es verdad que actualmente la gente se preocupa mucho por la salud del cuerpo, pero se preocupa de unas formas muy complicadas, complicándose la vida. Es mucho más sencillo. La serenidad del alma quizás sea más compleja. ¿Qué camino hay que seguir? Yo he recogido unas cuantas indicaciones de Epicuro, que son como consejos que nos da para que podamos conseguir esa felicidad a la que él se apuntó y que él vivió. En primer lugar, disipar las falsas opiniones, porque de ellas nacen las grandes turbaciones que se adueñan de nuestra alma. Disipar las falsas opiniones. Lo primero, tenemos trabajo. ¿Cuántas opiniones hay de todas las cosas? Los que opinan acerca del futuro, los que opinan acerca de nuestras vidas, los que opinan acerca de cómo tenemos que encauzar nuestros deseos, nuestros amores, nuestra vida de trabajo. Nos dan continuamente opiniones. Y en las televisiones y en la prensa continuamente opiniones complicadas. No necesitas tantas opiniones. Trázate tú la vida y síguela. Que no se adueñen de tu alma este tipo de visiones y de opiniones. Parecido a ello, hay otro consejo muy interesante: limpiar las telarañas del cerebro. La limpieza del alma. Sabéis que el ser humano ha evolucionado y para adaptarse, para poder sobrevivir, ha creado lo que podríamos llamar alma. Como las cabras han creado cuernos. Y ese alma está llena de pensamientos, de reflexiones, de intenciones, de principios. Pero, queridos amigos, las cabras no se clavan nunca los cuernos a sí mismas. Nosotros sí. Nosotros nos clavamos los cuernos a nosotros mismos. Nosotros no somos capaces de utilizar el pensamiento, de utilizar todo ello que nosotros tenemos no somos capaces de utilizarlo para ser más felices. Y muchas veces nos los clavamos a nosotros mismos, los aguijones, esos aguijones del pensamiento, y nos hacen sufrir.
Epicuro también nos dice que no es tan complicada la vida, vivir con prudencia, sensata, honesta y justamente. Prudencia, sensatez, honestidad y justicia. O, como hace falta, la sensatez, la honestidad, la justicia, la prudencia. ¿Por qué? Pues porque hay poca gente sensata. Hay poca gente que sea capaz de controlar las ambiciones. Y hay poca gente que sea honesta. Y hay poca gente que busque la justicia. Hay también, decía Epicuro, y nos lo aconsejaba, a través de cartas que él escribió, a través de las referencias que nos quedan de él, proyectos individuales, diseñarse uno mismo, diseñar cada uno su propio camino. Cada uno somos diferentes. Cada uno tenemos que construir nuestro yo. Cada uno tenemos que construir nuestra vida. Tenemos que diseñar nuestro propio camino. Inventar nosotros el ideal de la felicidad. No pensamientos destructivos, sino pensamientos que sean beneficiosos. A ver, esto parece muy sencillo y en realidad le llamamos filósofo, cuando los filósofos tienen que profundizar un poco. Tienen que profundizar un poco en los razonamientos y buscar preguntas y encontrar deducciones. Y parece que este filósofo, Epicuro, sería un filósofo de segunda categoría, de segundo orden. Porque dice cosas como muy sencillas, muy simples, que son propias del hombre sabio, del hombre del pueblo, del hombre que vive honrada, dignamente, felizmente. Sin grandes ambiciones. Pero en el fondo hay una visión del mundo. Epicuro tenía una visión del mundo. Tenía una visión. Lo que pasa es que sus libros no la encontramos, o la encontramos de forma muy parcial, porque se perdieron, o porque los quemaron, o porque no les interesaba que estos libros, a mucha gente no les interesaba que estos libros continuaran. Esos controladores del placer, esos que controlaban el placer y que son los dominadores del placer. Epicuro tenía una visión del mundo. ¿Por qué? Porque tenía pensamientos profundos, porque tenía valores, porque tenía principios, porque tenía proyectos. En sus obras, en las que nos quedan, encontramos pensamientos muy interesantes. Encontramos valores de la vida. Encontramos principios sobre los que se asienta la forma de actuar y de pensar. Encontramos proyectos. Para los que sean un poco filósofos, les diré que era materialista, era atomista, era sensualista. Eso ya nos indica un poco que tenía cierta profundidad en las visiones del mundo que hacía. Pero, en realidad, en los consejos que nos va dando son consejos que también intuyen o también dan por hecho, presuponen una visión del mundo. En esa visión del mundo, el placer tiene una importancia muy interesante. No lo dice. Ya hablamos del placer. El placer que tiene el cuerpo, el placer que nos da el cuerpo. Es una vida placentera. No ilusionarnos tampoco de forma trascendental, con ilusiones trascendentales. No ilusionarnos por ese mundo, por esas cosas tan fantasiosas que no sabemos ni dónde están ni si van a llegar nunca. Hemos de rechazar los temores irracionales. Y es verdad. Vivimos llenos de temores. Temores aquí. Aquí tenemos que tener miedo. No tengas miedo. Si no pasa nada. Y si pasa, que pase. Rechaza los temores irracionales. Busca y elimina aquellos temores que sean reales.
Vive una vida retirada y sencilla, como hemos visto en los poemas de estos grandes escritores y otros muchos que hay que hablan de estas cosas. Vida retirada y sencilla. Goza del conocimiento, de la memoria y de la amistad. Qué poca gente hay que sea capaz de gozar del conocimiento. Gozar del conocimiento significa intentar conocer cosas, intentar aprender, intentar saber, utilizar esa energía tan maravillosa que tenemos dentro de nosotros. Hay gente que no ha leído nunca un libro, ni lo lee, además se ríe. Utiliza y goza del conocimiento. Ellos se lo pierden, evidentemente. Utiliza la memoria. Acuérdate de las cosas maravillosas que has vivido en tu vida. Recuérdalas y vívelas con alegría, con paz y con tranquilidad. Y la amistad. El que tiene amigos no anda nunca sin un apoyo. Es como el que anda ya con unos bastones. Se puede apoyar porque tiene siempre un sostén. Y no anda nunca en el vacío. Por lo tanto, goza también de la amistad. Que hay muy buenos amigos. Hay personas que son mucho mejores de los que parecen. Elimina los conceptos de culpa, de castigo, de inmortalidad. Nada de eso. Todo eso se lo han creado los negadores del placer. No lo han creado para tenernos dominados, para que nosotros no seamos libres, para que no podamos ir adelante en la vida y gozar de la vida. Es una forma de atarte, es una forma de atadura. Si tú crees que eres culpable haciendo ciertas cosas, ya estás atado. Si tú crees que vas a tener castigos por ser libre, ya no serás libre. Y si tú crees que existe una inmortalidad que te puede también castigar, ya estás también destrozando tu autonomía, tu autenticidad y también tu libertad. Aconseja Epicuro no dedicarse a la política. Es curioso. Decía Ortega y Gasset que el que no se dedica en absoluto a la política es un inmoral. Pero el que se dedica continuamente es un majadero. El que se dedica a la política continuamente es un majadero. Debemos de pensarlo esto, no dedicarse a la política. ¿Qué aporta la política? Ha habido políticos maravillosos que han hecho un bien a la humanidad, pero no tantos. Pero ha habido políticos desastrosos, que han llevado a las guerras, que han llevado a situaciones terribles y que han llevado a sufrir muchísimo, a padecer muchísimo. Intensificar las relaciones con nosotros mismos, más que con la ciudad. Es curioso también este consejo de Epicuro, intensificar las relaciones con nosotros mismos, más que con la ciudad. Es decir, cuidarnos a nosotros. Hay gente que no se cuida en absoluto. Está pendiente de otro mundo y no se cuida a sí mismo. Nos dice también, muy interesante, cuidado con las anticipaciones y con la presión de la información que nos asfixia y condiciona. Las anticipaciones nos marcan el futuro ese que esperamos. Y mucha gente vive pendiente sin poder vivir el presente, sin poder vivir el momento, porque le agobia el presente, el futuro. El presente queda asfixiado pensando en el futuro, siempre proyectando. No sabemos el futuro no existe. Vive el presente, no anticipes y sobre todo no anticipes de forma negativa.
esos aguafiestas, que siempre el futuro va a ser terrible. Pensar en el lago de Lamartine, le lac de Lamartine, que es un poema precioso, donde están él con su amada, están en el lago, y en el lago ese, feliz, tranquilo, sienten una voz que les dice: oh tiempo, detente, no pases. Vive el presente así, de tal manera que no quieras que pase, que no quieras que llegue el futuro, que el presente sea tan rico, tan lleno. Ya sabemos que el tiempo nos separa. Pero la forma de vivirlo sí que podemos elegirla nosotros. Vive entonces con esa intensidad del tiempo, el amor, la profundidad, la belleza. ¿Qué puedes decir con mucha frecuencia? Qué bien estoy, qué bien me siento. Por fin puedo estar tranquilo, por fin puedo descansar. Siento el gozo y el placer de mi cuerpo. El gozo y el placer de mi cuerpo. Y mi cuerpo me está produciendo placer, no me está haciendo sufrir. Porque estoy oyendo música, por ejemplo. Fijaros vosotros el placer de una música y el placer de un individuo que viene orgulloso porque acaba de engañar a otro y le ha sacado un cierto dinero. Y al mismo tiempo se lo cuenta a todos y se ríen. O que ha hecho una atrocidad. Y se ríen. Le ha hecho un mal a las otras personas. El placer de la honestidad. También nos decía, elimina la ansiedad. Y es verdad, vivimos con ansiedad ¿de qué? Si donde tenemos que llegar no hay que correr. ¿Por qué vivimos con esa ansiedad por la vida? Tranquilízate, no estés ansioso. Reposa, vive con tranquilidad. Esta es la filosofía de Epicuro. Esta es su forma de explicarnos. Esta es la oferta que nos hacía. Vive una vida placentera. ¿Posible? Vivir una vida placentera. Hombre, es que yo tengo que ocuparme de trabajar mucho para darle de comer a mis hijos. Sí, claro que sí. Hay mucha gente, por supuesto. Pero eso se puede hacer de forma ansiosa o se puede hacer de forma más o menos relajada. Aceptando como viene y aprovechando de decir, no todo el mundo tiene las mismas circunstancias. No todo el mundo va a vivir los mismos sabores. Porque la vida hay muchos sinsabores, pero hay también muchos sabores. Entonces es cuestión de ir cogiendo los sabores en vez de los sinsabores. Hay muchos sinsabores, es verdad, pero tenemos que rechazarlos y superarlos. Quizás el sinsabor más fuerte, más terrible que pueda superar una persona, un individuo, es el sinsabor de haber sido rechazado de forma afectiva, de no haber sido querido, o por lo menos que tenga él o ella esa sensación de que ha sido rechazado. Esto es muy difícil de superar. Este es un sinsabor muy duro, pero no se puede vivir ni con recelos, ni con angustias, ni de forma resentida. Pensar en Beethoven. Beethoven fue una persona que llevó una niñez rechazos continuos de amor. Pero a ver si sois capaces de encontrar en sus obras un pasaje en el que se represente la represión o en el que se represente una especie de resentimiento. Ni uno. Ni uno. Qué alma más sublime. Qué alma más elevada. Qué alma más elevada. Este hombre, con ese alma tan elevada, escribe poemas fabulosos. La última sinfonía, con lo que le había
cascado la vida, con lo que le había castigado la vida, sordo ya desde hacía mucho tiempo, y escribe una sinfonía con la oda de la alegría, con una energía, con una fuerza que es admirable. De estos personajes tenemos que aprender, de estos. Estos son los personajes que tenemos que tener como modelo. Entonces vive esa vida placentera, esa vida dichosa. También nos dice, rechaza la opulencia. Por supuesto que sí. ¿A dónde te lleva la opulencia? Qué tontos somos. No crearse preocupaciones innecesarias. ¿Para qué? Preocupaciones innecesarias. No sirven para nada. Tenemos que acostumbrarnos a vivir esa vida tranquila, en la que efectivamente nosotros no nos demos jornadas a nosotros mismos. Esta es la filosofía sencilla, simple de Epicuro, pero que seguramente encierra una gran sabiduría. Controlar los temores del tiempo futuro, del dolor. El dolor, si es muy fuerte, se acaba pronto, o te mueres. Y si no es fuerte, lo puedes soportar. Pero ante el dolor podemos tener muchas situaciones y muchos comportamientos. Una persona puede tener una cosa que se llama un espolón en el talón y le duele muchísimo. Y puede entonces derrumbarse, sentarse, no moverse, o puede efectivamente decir, bueno, esto yo lo voy a superar y voy a andar cuanto más mejor, para que se vayan extendiendo toda la musculatura y vaya haciéndose más ancha y me duela menos. O duela menos, o se acabe. Una cosa como esta, que no es peligrosa, que no te va a llevar a la muerte, te puede arrinconar o puedes tú vencerlo. La muerte. Pero la muerte, él decía, hombre, no temas a la muerte. Si cuando la muerte está, no estás tú, cuando estás tú, no está la muerte. Bueno, ya sé que estos son historietas que se cuentan, pero cuidado, son historietas que te pueden ayudar. Eso es utilizar el pensamiento en beneficio propio, no clavarse los cuernos a uno mismo. El tema de los dioses. Pero ¿cómo no vamos nosotros a imaginar que tenemos unos dioses que no nos quieren y que nos castigan? Y que además nos han traído aquí a este mundo para sufrir. ¿Pero qué tipo de dioses son esos? Eso es imposible. Eso es imposible. Son creaciones nuestras. Nos clavamos también nuestros pensamientos dentro de nosotros para hacernos sufrir. En realidad, la filosofía de Epicuro es una filosofía de actitud. Es una cuestión de actitudes ante la vida. Una actitud ante la vida. Y si tienes esa actitud ante la vida, será una actitud optimista, como os dije al principio de estas charlas. Será una actitud optimista, será una actitud positiva y será una actitud que traerá mucha felicidad a nuestro alrededor. Mirad, una persona que dice las cosas que dice Epicuro tiene que ser una persona maravillosa. Pero vosotros lo que dice. Así pues, estas cosas, es decir, estas que os acabo de decir, y las que a ellas son afines, otras parecidas, claro, medítalas día y noche contigo mismo y con alguien semejante a ti, y nunca, ni despierto ni en sueños, sufrirás turbación, sino que vivirás como un Dios entre los hombres. Te va a convertir en Dios si haces esta cosa. Pues en nada se asemeja a un ser mortal, un hombre que vive entre bienes inmortales. Es decir, un hombre que vive entre bienes inmortales, que son todos estos que os acabo de decir, son bienes inmortales. Un hombre que vive entre estos bienes inmortales ya no se parece a un ser mortal, ya se hace inmortal. Os lo voy a repetir.
Así pues, estas cosas y las que a ellas son afines, medítalas día y noche contigo mismo y con alguien semejante a ti. Y nunca, ni despierto ni en sueños, sufrirás turbación, sino que vivirás como un Dios entre los hombres, pues en nada se asemeja a un ser mortal, un hombre que vive entre bienes inmortales. A ver si somos capaces de conseguir esa inmortalidad. Muchas gracias.